Muy buenos días, colegas profesores. Cuando me invitaron a esta conferencia, me informaron que tenía 30 minutos para ello. Les dije con mucho cariño y con mucho aprecio, en media hora alcanzo a decirles buenos días y hasta luego. Sin embargo, tenemos que meternos en el tema y utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance. Y claro, dentro de esa gran generalidad que se llama programación neurolingüística, PNL, había que seleccionar algo en concreto. De tal manera que utilicemos al máximo el tiempo disponible. Para ello vamos a situarnos solamente en el nexo entre la programación neurolingüística y el inconsciente. Claro, ya en los módulos 1 y 2 que ustedes vieron, encontraron ahí la información de qué es el cerebro triádico, qué hace el hemisferio derecho, qué hace el izquierdo, qué hace el frontal, cómo nos comunicamos con él vía los sentidos. Inclusive se hicieron algunos ejercicios de lenguaje, de apreciación de predicados para acceder a una excelente comunicación. Vamos a dar por aprendidos esos temas y nos vamos a situar en algo mucho más práctico. Voy a pedirles el favor de que nos pongamos todos en la disponibilidad, los presentes y los que están allá en los aspectos virtuales escuchándonos, a meternos como en la práctica de lo que es la programación neurolingüística. La primera apreciación es que el cerebro no es solamente mi gran órgano rector de mi vida, sino que además de eso tiene una incidencia profunda, trascendental, importantísima, vital en el comportamiento humano. Entonces uno dice, no, aprender programación neurolingüística es conseguir unas técnicas, una información, aprenderla de alguna manera y darla a conocer como algo adicional a mis conocimientos. Pero no, la programación neurolingüística es un comportamiento práctico. Si no lo es, deja que sus efectos no se produzcan realmente. ¿Cuál es el primer efecto para nosotros como docentes? Es cómo hago para que la comunicación entre discente y docente sea efectiva. Esto es, entre profesor y alumno, entre educador y educando. Y segundo, cómo hago para que esa comunicación del aula se extienda allá, extramuros. Es decir, en el hogar, en la sociedad, en la patria y en mi comportamiento, en aquello que llamamos en programación neurolingüística el alcance de la excelencia y del éxito. Partimos de un principio, los seres humanos somos perfectos. Vivimos dentro de un universo perfecto. Miren, profesores, cómo camina la Tierra alrededor del Sol en una perfección absoluta. Cómo el Sol hace un periplo absolutamente claro, normal, alrededor de la galaxia. Gasta 25.950 años para volver al punto de partida. Cómo nuestras células se transforman de una manera perfecta. Aquí en este instante, todos nosotros, sin excepción, estamos renovando millones y millones y millones de células en una perfección absoluta. ¿Cómo respiramos? Sin lo cual no tendríamos vida. Y somos conscientes de la respiración. Yo tengo que decirle, oiga Osvaldo, respire porque si no se va. No, estoy respirando. Me duermo y sigo respirando. Y así es la vida. El microcosmos es de una perfección tal que se mueve de una manera maravillosa, como las 100.000 millones de estrellas de la galaxia. La pregunta es, si somos seres perfectos, ¿por qué vivimos en estado de imperfección? ¿Por qué nosotros, teniendo esa perfección de cerebro, un órgano totalmente perfecto, nos da ansiedad, estrés, miedo, culpa, celos? ¿Por qué tenemos relaciones insatisfechas? ¿Por qué no nos comunicamos adecuadamente entre nosotros como seres humanos? ¿Por qué la agresividad, los celos? ¿Por qué tenemos que estar nosotros en un monólogo permanente riñendo contra nosotros mismos? ¿Por qué Osvaldo cuando se sube a un bus comienza a pelear consigo mismo? ¿Por qué Osvaldo todas las mañanas dice, hoy va a ser un día fatídico, cuando hay un sol esplendoroso?
Y efectivamente, cuando abro la cortina y veo de pronto gris el panorama, digo, este día está malo. Y así me va en ese día. Entonces, en la profesión de neurolingüística aprendemos a conocer el cerebro. Aquí quiero yo decirles en pequeñas palabras, cortas palabras, cómo hacerlo. De qué manera Osvaldo puede meterse en su cerebro, conducirlo y llevarlo a la excelencia y al éxito, buscando esa perfección que los seres humanos perdimos en algún recodo del camino sin darnos cuenta. El doctor Sigmund Freud fue el primero en buscar a través del psicoanálisis algo de la relación del comportamiento humano. Después vino el doctor Adler, Jung, Freud, etc. Hasta llegar a Milton Erickson en el siglo pasado. Nació en 1912, se fue en 1984. Un niño totalmente enfermo, le dio poliomielitis a los 7 años, le dio parálisis facial completa del cuerpo del lado izquierdo a los 12 y quedó recluido en una silla de ruedas, con muchas dificultades para hablar. Y no obstante fue médico, oncólogo, neurólogo y escribió 2 libros, uno que se llama Hipnosis 1 y otro que se llama Hipnosis 2. A partir de ahí, los creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler, en 1974 dieron a conocer las teorías de la programación neurolingüística con un excelente libro que se lo recomiendo. Se llama De sapos a príncipes. 1974. Lo consiguen en todas las librerías en Bogotá, particularmente en la Panamericana, en la Era Azul, en el Arcano. Y después escribieron en 1984 un libro extraordinario también que se llama Estructura de la Magia 1, en el 90 Estructura de la Magia 2, y en el 98 un libro que se llama Transémonos, de trance. Es decir, cómo yo para transarme conmigo mismo. Partieron de un principio elemental. Hicieron esta pregunta, se hicieron ellos a sí mismos esta pregunta en 1974. ¿Por qué las personas de éxito tienen éxito? Y si yo les preguntara a ustedes, señores docentes, seguramente me harían muchas respuestas bonitas. Tienen éxito porque son constantes, tienen éxito porque se fijan objetivos muy claros, tienen éxito porque tienen disciplina, vocación, decisión, actividad, gran capacidad de gerencia de su propia vida. Y eso es verdad. Pero John Grinder y Richard Bandler dijeron, las personas de éxito tienen éxito porque se saben comunicar. Si yo me comunico muy bien con mi hijo, tengo éxito con él. Si mi hijo se comunica muy bien conmigo, tiene éxito conmigo. Así ocurre entre las parejas. Pero así ocurre entre el profesor y el alumno. Si yo me sé comunicar eficiente, apropiada y adecuadamente con mis alumnos, tengo éxito con ellos. Contrario sensu, si no aprendo a comunicarme con mis alumnos, voy a encontrar una ruptura entre mi exposición, entre aquello que yo quiero transmitir y la aceptación o la recepción de esa información. ¿Cómo hago para comunicarme? Resulta que entre lo que ustedes ya vieron, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, hay una diferencia protuberante grande, y es que este hemisferio, el izquierdo, es lógico, calculador, estable, predecible. Es el hemisferio que nos permite ser deliberativos, reflexivos, reglados, calculadores, exactos, y podría decirlo conservadores. Es el hemisferio izquierdo el consciente, el deductivo, en tanto que este otro, el inconsciente, el hemisferio derecho, es creativo, talentoso, innovador, cambiante, transformador, arriesgado, aventurero, imaginativo y fundamentalmente intuitivo e inconsciente. El izquierdo, consciente, es el 5% de mi capacidad cerebral, más o menos. El doctor Rolfo Ginás dice que esas apreciaciones así no se pueden hacer,
pero que efectivamente es una parte muy reducida del cerebro. En tanto que el otro, el derecho, intuitivo, inconsciente, es el 95% de mi capacidad cerebral. Entonces, claro, con este me fijo un objetivo, un derrotero en el camino, y con este lo llevo a la realidad, lo convierto en realidad. Finalmente, la diferencia entre un hombre o una mujer de excelencia y de éxito frente al resto de la humanidad no es sino una sola. Los primeros convierten en realidad sus objetivos, los segundos no.